con la ciencia sobre todo que nos legaron los científicos románticos alemanes, sabemos que existen como mínimo dos cuerpos, que es el cuerpo etérico y el cuerpo astral. Esos dos cuerpos se pueden hacer varios experimentos que pueden demostrar que existen. Por ejemplo, este que te he explicado, pero otros muchos más, ¿no? Los antiguos nos hablaban de que estamos constituidos de tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Entonces, esos cuatro elementos los podemos ver, por ejemplo, en la formación de una planta. La raíz estaría dominada por el elemento tierra. La hoja estaría dominada por el elemento agua, la flor estaría dominada por el elemento aire y finalmente el fruto estaría dominado por el elemento fuego. Entonces, cuando los astrólogos te dicen que tú estás pasando por un signo de fuego, en ese momento Marte, por ejemplo, que es un planeta de fuego, está pasando por una constelación donde está expectado también el elemento fuego, como pueda ser, por ejemplo, Aries o Leo, pues ese no es un buen momento para plantar una planta como pueda ser una patata, porque es una raíz, y sin embargo es un buen momento para plantar un árbol que te va a dar un fruto, o algo de lo que tú te quieres beneficiar de un fruto. Esta es la antigua ciencia que Paracelso hablaba cuando relacionaba los misterios menores, o sea, las plantas con las signaturas planetarias. Es información. Es una naturaleza que sabe perfectamente lo que se hace continuamente, tiene una inteligencia, eso es que no podemos dudar de esas cosas, no sé si me explico, porque no tiene ningún sentido. Es que una sociedad que duda de eso, duda hasta de la dualidad cósmica, duda que pueda existir el yin y el yang, el calor y el frío, como parece que este gobierno nos quiere hacer pensar, ¿no? Que hasta podemos dudar de eso, ¿no? Ya, supongo que ya te refieres un poco a lo que me refiero, ¿no? Entonces, es que estamos perdidos como sociedad. O sea, entonces, ¿qué es el éter? Pues es lo que te digo, es energía, es conciencia, es información. Cuando un animal tiene un instinto para hacer algo, es porque está conectado con un campo de conciencia que sabe lo que tiene que hacer y sabe el lugar que ocupa ese animal en el universo, qué función tiene, ¿no? Desde la perspectiva de las ciencias naturales, pues todas las plantas están en simbiosis. No existen plantas buenas o plantas malas, ¿no? Entonces, esto es un concepto moderno. Esto es un concepto de esta sociedad que vivimos. A potenciar los niveles de la mente, siempre y cuando tú proyectas pensamientos al futuro, creas una onda dextrógira o una onda levógira. He resumido en 10 minutos una teoría del tiempo de un científico proscrito que no tiene absolutamente nada que ver con lo que los físicos entienden por tiempo. En resumen de todo esto, el tiempo es una fuerza creadora. O sea, el universo se está creando y destruyendo cada segundo. Y la fuerza con lo que lo hace es la fuerza del tiempo. Y toda esa energía y toda esa materia que se va construyendo y destruyendo en cada instante de segundo procede del éter y de la fuerza fundamental, de la fuente. Por lo tanto, el destino no está escrito. El destino lo estamos coescribiendo todas las almas humanas en este gran experimento de Matrix o de caverna de Platón, en el cual estamos viendo esta proyección. Entonces hay una correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos. O sea, hay teorías científicas, por esto quiero decirte solo que no tienen absolutamente nada que ver con lo que a mí me explicaron en la facultad del tiempo, de los relojes que se atrasan, lo que te explican de la relatividad especial, que es una cosa que se produce en unos momentos muy concretos, pero es una teoría que después se ha querido expandir a todo y no es así. O sea, hay un conocimiento que cambia completamente lo que nos han contado, y en particular uno de los temas que más me gusta es el tema del tiempo. O sea, me gusta que me hagas esta pregunta para reivindicar la figura de Nikolai Kozyrev. Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch, y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido, y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta,
porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. En el mundo de oscuridad en el que vivimos necesitamos saber en qué momento estamos y dónde estamos, y sobre todo hacia dónde vamos, porque el ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero es que no han secuestrado todo, toda la información no la han secuestrado, no nos dan valor para evolucionar. Es verdad que de forma consciente el ser humano parece que está evolucionando a ciertas cosas, pero de forma natural, de forma manipulada, vivimos en un mundo donde todo es manipulación, el ser humano es hackeable. Y si el ser humano es hackeable, te puedo manipular, te puedo mentir, te puedo influenciar, te puedo poner un chip. Entonces, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Las grandes preguntas han sido contestadas. Quizás sí. Pero ¿podemos volver a escucharlas? ¿Podemos desarrollar dones y talentos? El ser humano solamente que tiene esos dones y esos talentos, esa evolución energética, ese cambio de paradigma. ¿Y qué puede albergar luz hacia ese cambio al que vamos? Mi amigo Artur Sala, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar en el programa y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Artur. Para todas las personas que no te puedan o no sepan sobre ti, haznos presentación, como tú fluyas, modo personal, profesional, lo que tú sientas y después fluimos. Cuéntanos, Artur. Pues mira, yo me llamo Artur Sala, tengo ahora mismo 50 años, me licencié en física en el año 96, luego a partir de ese momento pues me puse a trabajar de ingeniero informático, alterné de actor, de 50.000 cosas, hasta que el año 2001 ocurre lo que ocurre, me quedo con la mosca de decir, me parece que el mundo no es lo que es. Aunque bueno, yo muy de joven, con 17 años, escuchaba al mejor periodista que ha existido nunca sobre estos temas, que es Andreas Faber-Kaiser, un gran periodista, que supongo que conocerás un poco su historia. Y en el año 2008 tuve un fuerte despertar con 35 años, donde me dediqué a estudiar toda la ciencia alternativa al modelo académico, que me llevó a desarrollar un blog que se llama La Ciencia Perdida, que cerré en el año 2018 porque di paso a una colección de libros, que son 4, titulados Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento prescrito, donde explico toda la ciencia no oficial, no académica, y la ciencia que de alguna manera, en mayor o menor grado, ha sido perseguida, ridiculizada. Hablo de científicos asesinados por sus pensamientos, por sus creencias. Y hace cosa de un año aproximadamente, porque las cosas se van dando per se, inicié el primer año de un curso anual de introducción a toda la ciencia alternativa, a todos los modelos alternativos, tanto en física, en química, en biología, en geología, sin olvidar todo el conocimiento anterior al método científico moderno, el conocimiento de la Espagiria, Paracelso, los grandes iniciados de la antigüedad. Y bueno, ahora estamos a punto de iniciar el segundo año, que empezaremos ahora en octubre, junto con compañeros como Ana María Oliva, Almudena Zaragoza. Y en definitiva somos un grupo de personas que todos tenemos un mismo perfil en común, todos tenemos al menos algún tipo de licenciatura universitaria y en algunos casos incluso un doctorado, pero sentimos una profunda frustración al ver que el conocimiento, porque ciencia en su origen etimológico significa conocimiento, ha sido durante muchos años manipulada, tergiversada para, digamos, mantener el poder. Lo que pasa es que en el caso de la ciencia, como la ciencia tiene su lenguaje propio, esto ha sido mucho más difícil de que el gran público lo viera. Y ha sido a raíz de la crisis del donde muchas personas se han dado cuenta de ese lado oscuro más fehacientemente, cuando algunos ya llevábamos muchos años viendo que se estaba, digamos, cociendo a fuego lento una situación que nos ha llevado a lo que nos ha llevado y que creo que todo el mundo sabe y no hace falta que se lo recuerde, porque entre otras cosas yo, Alberto, he venido aquí
a explicar esa otra ciencia. Y sobre todo para decir que en estos últimos tiempos yo lo que estoy notando es que a raíz de todo lo que ha pasado hay un exceso por parte de la comunidad, vamos a llamarla disidente, o los que estamos un poco en la contra, de hacer un poco de fuego del árbol caído, ¿no? Como se dice a veces popularmente. Y me parece que eso a veces es un poco injusto y creo que debe de crearse dentro de la comunidad disidente una cultura mínima donde personas como Louis Kerbrand, Víctor Schauberger, Konstantin Meil, Klaus Turtur, estoy hablando de personas, Besham, en fin, grandes científicos que durante 200 años han ido a contracorriente de todo lo que ha ocurrido, que nos han advertido de que íbamos a llegar a un momento en el cual el materialismo científico, el cientificismo dominaría el mundo. Nos lo explicaron muy bien y nos ofrecieron otro mundo, otra ciencia, otro conocimiento. Y creo que es importante que las personas empecemos ya a tener un cierto bagaje medio, que estos nombres nos suenen, que como mínimo cuando hablemos de la fusión fría, que es un episodio que ocurrió en el año 89, donde se ocultó y se denigraron a dos científicos como fueron Pons y Fleischmann, que como mínimo la gente conozca estos episodios de la historia de la ciencia que han ido a contracorriente de las tesis oficialistas que han tratado de ridiculizar todos estos descubrimientos que tan buen servicio darían a la humanidad y que están, digamos, manipulados por este poder oscuro. Pero no vengo hoy aquí, ya te digo, a hablar digamos, de toda la historia de cómo todo esto se ha tapado, sino a mostrar o a explicar a tus seguidores, ¿no? el maravilloso conocimiento proscrito que hay detrás de bambalinas. Disculpa, tengo una mosca aquí que no para de molestarme. Será un ente energético de otra dimensión. Artur, ¿lo digo bien? Sí. Bueno, Arturo, me puedes llamar Arturo. Nací en Cataluña, pero bueno, a mí todo eso me da... Pero en catalán es Artur, ¿no? Sí, es Artur, pero bueno, yo me considero por encima de todo, me considero español y bueno, la gente me puede llamar como quiera, como más cómodo se siente. Artur es original, me gusta Artur. Me gusta la gente original y diferente. Por eso hago lo que hago, para construir con seres... Me viene así, no lo sé, sin comprendidos. Pero quizás lo que vamos a la historia no lo hacen los vencedores. O sí, la hacen los vencedores. Los que van perdiendo caen en el olvido. La pregunta de Artur, antes de empezar, quizás sería el ¿cuándo? ¿Cuándo empezó la historia? Ha sido absolutamente secuestrada, la información, los conocimientos, ha sido manipulada, influenciada, denigrada, vilipendiada, depende del contexto. Y algunas cosas, igual que existe un ataque de falsa bandera, has dicho 2001, ¿no? Lo has dicho. Sí. Ataque de falsa bandera, oye, ¿por qué querría yo pegarme un tiro en el pie? ¿Esto por qué es así? Yo lo que hago y cómo lo hago, no tengo guión, fluyo con la energía, que tiene magia, no necesita trucos, con la energía y el conocimiento que me va dando el invitado. Entonces, ¿por qué querrían en el 2001 pegarse un tiro en el pie? Y la pregunta más interesante, ¿por qué en el 2020, aunque no lo parezca, también querrían pegarse un tiro en el pie? Es decir, cuidado, Artur, en el 2020 se cae un velo muy potente para ellos, que son estos medicamentos. Estos medicamentos que en su origen no sé si era no sé qué, pero ahora seguro que no es eso. Sea lo que sea ahora ese medicamento. ¿Por qué querrían pegarse tiros en el pie? ¿Para manipular a la sociedad? ¿Cuándo empezó esos tiros en el pie? ¿Cuándo empezó esa manipulación? ¿Cuándo empezó ese científico que parece que quiere aportar valor a... Este no lo cargamos. Este parece que va a despertar a la sociedad. ¿Cuándo empieza todo esto? Al menos que tengas tu conocimiento sobre la materia. ¿Cuándo empieza esa manipulación? Aunque sea de manera muy abrupta y sobre sí mismos, ¿no? Este velo lo vamos a soltar, pero nos da igual, tenemos 40.000 más. Ahora hay que soltarlo ahora. ¿Cuándo empezó esa manipulación de la historia para ti, Artur?
Bueno, depende de la ciencia que queramos considerar. Por ejemplo, en el caso de la biología, yo situaría ese origen en Béchamp, en la controversia entre Béchamp y Claude Bernard y Pasteur. La base de la biología moderna se centra en Pasteur, en la teoría infecciosa y sobre todo en el aspecto monomorfista de la célula. Se considera que la célula es la unidad fundamental de vida, por debajo de eso no hay nada, lo cual es rotundamente falso, y que una célula concreta tiene una función concreta. Béchamp y sobre todo Claude Bernard, Béchamp se centró más en el proceso de transformación celular para adaptarse al terreno y Claude Bernard se centró sobre todo en la homeostasis, que es el proceso natural como un ser vivo se mantiene en salud. Ahí es donde empezó verdaderamente la controversia, porque digamos que la medicina oficial alopática se centró en combatir la enfermedad, mientras que Béchamp y Bernard se centraron en fortalecer la vida, ¿no? Si lo pudiéramos resumir muy brevemente. En física, realmente el momento desastroso empieza en 1887, cuando se realiza un experimento que consiste en un interferómetro de luz que trataba de medir la velocidad del éter con respecto a la Tierra, y se encontraron que ese experimento daba un resultado negativo, pero ese experimento estaba profundamente equivocado, ¿no? Entonces, cuando se inicia el siglo XX, las visiones, digamos, que contrarias al éter, que eran las visiones que defendía ese gran destructor del conocimiento llamado Albert Einstein, fueron cada vez ganando más fuerza, ¿no? Más fuerza, y se fueron imponiendo a través de unas estructuras basadas en el control de las publicaciones que hoy en día siguen plenamente vigentes. Pero como contrapartida teníamos a alguien que verdaderamente cambió el mundo, que fue Nikola Tesla, que nos dio la corriente alterna, nos dio un montón de inventos, que siempre fue partidario de la idea del éter. Entonces, si nosotros pudiéramos resumir todas las ciencias y pudiéramos tratar de encontrar un denominador común, nos encontraríamos siempre que del lado de la versión oficial hay siempre visiones puramente materialistas, es decir, solamente existe la materia, y reduccionistas, que es otro aspecto muy importante, que es cuando yo elimino muchas variables del problema para tratar de explicar una cosa, al final sacando una conclusión que a mí me beneficia, que es todos los tratamientos que han venido para combatir la enfermedad, pues es una explicación que a mí siempre me beneficia, siempre obviando las hipótesis vitalistas y no materialistas de la vida que han defendido todas estas personas que han ido totalmente a contracorriente. Entonces, si lo pudiéramos resumir, siempre vería que en el caso concreto de la ciencia, tanto si vamos a la física y a la biología en particular, pero incluso también lo podemos encontrar episodios iguales en geología y en química, siempre ha sido una oposición a las visiones no materialistas, las ideas de que más allá de la materia hay algo, con respecto a las que no. Es decir, esas visiones orgánicas, esas visiones que van a favor de la vida. Esto explicado, ya te digo, muy resumidamente. Entonces, todo esto ha tenido diferentes episodios, ¿no? Diferentes episodios donde estas visiones más materialistas cada vez han ido ganando más fuerza, ¿no? Por ejemplo, a finales de los años 80 y 90, Televisión Española entrevistaba a un científico que se llama Rupert Sheldrake, que hablaba de que existe un campo de conciencia que hace que las proteínas se sinteticen como se sinteticen y que las variables de la naturaleza puedan cambiar, de manera que esto daría pie a esa famosa teoría que se ha hablado muchas veces del centésimo mono, ¿no? Que no es exactamente lo que dice Sheldrake, pero para que la gente lo pueda entender, pues sería esto, ¿no? Entonces, ese hombre que en los años 80-90 se le podía invitar en Televisión Española, ya a principios de este milenio se le denigraba completamente. Cuando ha tratado de hacer algún tipo de charla en TED, ha sido baneado. En Wikipedia podemos ver una descripción de su obra que no tiene absolutamente nada que ver con lo que él dice, es decir, una tergiversación absoluta. Es decir, lo que estamos viendo conforme pasan los años es que cada vez las visiones materialistas y el poder, sobre todo de las redes y sociales, de crear una única visión del mundo basada en un concepto de la ciencia que está basado en falsedades que solamente benefician a un poder. Por el contrario, todos estos científicos que te he hablado, si quisiéramos entre todos encontrar un denominador en común, veríamos que todos han apostado por un mundo totalmente diferente, ¿no? Total y absolutamente diferente.
Entonces, todo ha sido una progresiva vuelta de tuerca de estas visiones. En 1850, con la controversia Béchamp-Pasteur, a principios del siglo pasado, de 1900, con la controversia del éter. El que en física todo se centró a partir de la cuántica, la relatividad, cuando la mecánica cuántica es una teoría total y absolutamente superada hoy en día, pero totalmente superada. Ya te digo, han sido continuas vueltas de tuerca. Luego también hay que decir que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial significó el fin de muchas disciplinas científicas alternativas. Por ejemplo, y una de las más importantes, la electroterapia. En los años 30, utilizando dispositivos de alto voltaje y alta frecuencia, se estaban haciendo curaciones increíbles en hospitales de París, como el Hospital de la Sorbona, dirigidos por un científico que se llamaba Jacques d'Arsonval y por otro que se llamaba Georges Lakhovsky. Pues después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos aparatos fueron destruidos, requisados, la obra de Lakhovsky desapareció completamente y a partir de ahí se centró una nueva medicina nacida después de la Segunda Guerra Mundial, del informe Fleischner, basada en la química. Se despreció completamente toda la aplicación de electricidad en sentido positivo, ¿no? Entonces, la pregunta es, han sido varias vueltas de tuerca en momentos concretos de la historia. El caso, por ejemplo, de Wilhelm Reich, que es un científico que yo he seguido, su obra fue quemada por los nazis, fue quemado después por los comunistas, estalinistas, y finalmente en el año 1956, que él ya vivía en Estados Unidos desde hacía 16 años, su obra fue quemada por orden judicial del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿cuándo ha ido ocurriendo? Pues en diferentes fases y en diferentes episodios que han ido haciendo que una única visión del mundo con respecto a la ciencia se fuera instaurando. Y yo lo que pretendo es, ya te digo, crear una base cultural de conocimiento científico alternativo que nos dé una visión completamente diferente de la vida, ¿no? Por ejemplo, el caso de Gerald Pollack nos ha descubierto que el agua tiene un cuarto estado y ha descubierto que toda el agua que nosotros ingerimos, los seres vivos, dentro forma una estructura totalmente diferente, ¿no? Que permite que la vida se manifieste. Porque no es lo mismo el agua cuando te la estás bebiendo que el agua cuando ha entrado dentro de ti y se ha introducido y se ha estructurado. Eso, ese aspecto es un aspecto que nos abre completamente una visión de la célula totalmente diferente. Descartamos hipótesis como la bomba de sodio o potasio, ponemos nuestro hincapié, por ejemplo, en la matrix extracelular, el medio de Pischinger, que es el medio que hay entre las células, del cual los médicos no conocen absolutamente nada, no sé, ya te digo, te cambia completamente la visión del mundo, ¿no? Y quiero reclamar también otro médico muy importante como caso de científico proscrito, al cual también hicieron una persecución tremenda, que fue el doctor H, alemán, acabado en letra R, lo digo por si esto va a YouTube, que creó una nueva medicina, ¿vale? Completamente el paradigma de lo que es la enfermedad, ¿no? Completamente con sus 5 leyes, ¿no? Entonces, claro, es muy importante que todo este conocimiento vaya acompañado de este despertar. Porque yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero si queremos crear un nuevo mundo, lo tenemos que hacer sobre la verdad. Y toda esta ciencia ha perseguido desde siempre la verdad, y esta verdad es una verdad que incomoda muchísimo a toda esta estructura en la que esta sociedad moderna está montada. Artur, antes de entrar en el contenido, me gustaría, bueno, al final no puedo dejar de ser quien soy. No hay nada peor que un tonto motivado. Entonces, necesito reflexionar los conceptos, el momento en el que estoy. Creo que soy bastante bueno haciendo una lectura de vida y sobre todo lo que veo a mi alrededor. ¿Es peligroso elevar la conciencia? Lo digo por lo siguiente. Usted me acaba de comentar ciertas cosas. ¿Qué pasaba en el siglo XIX, en el siglo XX inicios? Una gran experimentación, investigadores, científicos decían, se puede. Claro que se puede. Estos conocimientos son abruptos, interesantes, aportan valor al ser humano que quiere elevar su conciencia, que quiere estar sano, que quiere estar realizado, que quiere estar feliz. Energía limpia para todos. La fusión fría. Pero de repente hay ciertos lugares, hay ciertas personas,
Hay ciertas familias, corporaciones que dijeron, "Ué, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? Que está la sociedad despertando. Esto no nos interesa. ¿Y por qué no creamos un siglo entero de guerras mundiales y lo usamos como pretexto para hacer limpia de todo? Eh, yo quiero ser... eh, mm, no sé si la palabra em, es que vienen todas y todas son malas. Quiero ayudar a ese despertar, a esa evolución, pero no quiero elevar la conciencia para crear mal, porque el ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si se elevó la conciencia en el siglo XIX, en el siglo XX, y se hicieron ciertas guerras para tapar todo lo que hemos vivido, o lo que se estaba descubriendo, a ver si en este cambio de paradigma vamos a elevar la conciencia, vamos a dar dones y talentos que son propios del ser individuo, pero le vamos a decir dónde están y cómo aplicarlos, eh, para que esta gente se cabree, pregunto, y cree otro problema, una tercera guerra mundial, transhumanismo, humanos entre máquinas, yo qué sé, están enfermos, no sé qué quieren hacer, tampoco me interesa mucho. Pero es peligroso. ¿Cuál es tu reflexión? Tú, Sino, 50 años, yo 40. Tienes que tener el punto concreto exacto, Artur, como para saber en qué punto está el miedo, en qué punto está la valentía, en qué punto está el coraje y en qué punto, y el más importante, está la necesidad imperiosa que te empuja y que no sabes qué es y que te hace hacer ciertas cosas que en situaciones normales no harías. ¿Es peligroso elevar la conciencia a día de hoy, Artur? No hay otra forma mejor. No hay, o sea, estamos en un momento de la historia que yo quiero recalcar que ha sido escrito por todas las tradiciones del mundo. Cuando nosotros vamos a los textos más elevados del Vedanta, del tantrismo, de todas las corrientes espirituales del mundo, nos han advertido que íbamos a un periodo de oscuridad. Nos lo dijeron muy claro. Y eso no es una broma. O sea, yo puedo pensar cualquier cosa, pero cuando yo veo en mitología comparada que todos, absolutamente todos nos hablaron de que hubo aquí un pasado glorioso que podemos ver en las edificaciones de la antigüedad y el momento que estamos viviendo hoy en día, yo eso no me lo puedo tomar en broma. Yo creo que el despertar de conciencia, y ahora sí respondo a tu pregunta, es inevitable desde esta perspectiva. Es decir, lo que hemos llegado es un estado máximo de contracción en lo material, en lo denso. Esto nos ha llevado a un discurso filosófico, político, económico que solamente es autodestructivo. Ellos desde arriba, para mi punto de vista, lo saben perfectamente que lo que han creado no lo quieren ni ellos mismos. ¿Por qué? Pues porque cuando ha aparecido un científico alternativo, no te creas este mito de que han ido por él y se lo han cargado. Las cosas no son tan simples. Siempre quieren ese conocimiento. Y en el caso del doctor H, del cual hablaba, se apoderaron de ese conocimiento. O sea, no nos equivoquemos con esto. No es que vayan contra, ostras, este descubre un dispositivo de energía, digamos, que da mucha más energía y no les interesa las eléctricas. No es que vayan a por él y se lo carguen. Esto es una visión muy, si me permites, muy infantil. Quieren ese conocimiento. Y al ver que ellos quieren ese conocimiento, me demuestra que ellos mismos saben perfectamente que no creen en lo que hacen, porque está basado profundamente en la mentira. O sea, vivimos una sociedad que está profundamente basada en la mentira. Y además saben que es profundamente autodestructiva. Por lo tanto, el despertar de la conciencia, respondo a tu pregunta, es inevitable desde esta perspectiva, porque peor no nos lo podían poner para que nuestras almas despertaran. Súper. Y además, si esto cuando lees los textos antiguos y ves que todos te dicen lo mismo, yo creo sinceramente que esto es blanco y en botella. Entonces, como estamos en una guerra espiritual, de eso no tengo ninguna duda y coincido plenamente con tu invitado anterior, con Enrique, en algunas cosas sí, en otras no, pero coincido plenamente en algunas, estamos en una guerra espiritual y hemos llegado a un punto en el cual sí, como ocurre con todas las guerras, cuando hay guerras siempre hay gente que muere,
pero no se puede ganar algo cuando uno se ha alejado tanto de la ley natural. No se puede. No se puede y además es que está escrito que no. Eso no significa que estos próximos años que vienen, y en eso yo lamentablemente veo un futuro en estos próximos años muy duro, veo que las cosas se van a poder poner todavía más difíciles, pero yo, ya te digo, no voy a hablar de aspectos como el transhumanismo porque no lo conozco con profundidad. Yo las cosas que no he estudiado con profundidad no hablo de ellas. Yo estudio más bien, me paso muchas horas leyendo libros antiguos de espagiria, de alquimia, de ciencia natural, en fin, eso es lo que me motiva, ¿no? No me motiva tanto conocer a dónde van, entre otras cosas porque sé que se han desviado tanto de la ley natural que no hay vuelta atrás. O sea, el despertar de conciencia es inevitable, inevitable. Y en eso yo coincido en líneas generales pues con mucha gente que ha pasado por tu programa, como Robert Martínez y compañía. O sea, es inevitable, completamente inevitable. Pero es que además está escrito en todas las grandes tradiciones, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, cuando, por ejemplo, un científico como Víctor Schauberger veremos aplicados sus conocimientos científicos a la praxis diaria, por ejemplo, en la dinamización del agua para los cultivos, pues seguramente lo veremos cuando todo esto se desmorone. Pero entonces será cuando se va a construir un nuevo mundo y volveremos a lo que los antiguos nos hablaban, sobre todo en particular en la India, a una nueva edad de oro. Porque vamos a ello, vamos a ello. Yo no tengo absolutamente ninguna duda. El yuga y el Kali Yuga. No sé si eres consciente de lo potente de lo que acabas de decir desde un punto de vista profundo y este prisma es interesante, al menos la reflexión que podamos hacer, y es que es inevitable pero es peligroso. Es decir, esto hay que entenderlo. El despertar de la conciencia. Me ha gustado mucho lo que has dicho, lo de el científico. No, yo no al científico no quiero matarle. Al revés. Lo que quiero es, como mucho, comprarle. Comprar su conocimiento y luego ya si eso y lo callo, el ser humano es bastante fácil de callar. Cierto. Entonces, claro, aprieto. A ver, es que el ser humano, esto lo he explicado muchas veces, muchos invitados, y todos me han dicho que no, pero tú ya me has dicho que sí, con lo cual me parece interesante. Las familias, las élites que controlan el mundo, me da igual, apretan. Y siempre he explicado, y puede ser que tengan un fin positivo, es decir, un fin constructivo, y ellos siempre me han dicho, no, el fin siempre es malo. Sí y no. Con tu reflexión anterior es un sí y no. Si yo no aprieto al ser humano en el momento donde tengo que apretarlo, ese ser humano no evoluciona. Y si no evoluciona, esto es muy aburrido seguro. Eso lo vamos a entender todos y aquí necesitamos evolucionar, venimos a aprender y evolucionar. Tanto los buenos como los malos. Aquí venimos a aprender y evolucionar todos. Si no lo aprieto, no evoluciona. Si no evoluciona, no evoluciono yo. No le puedo comprar. Con lo cual el despertar de la conciencia es necesario inclusive para los malos. Esto hay que entenderlo. Son los primeros que están interesados en el despertar de la conciencia. Y aquí es cuando hacemos así. ¿Cómo? Sí, están muy interesados en el despertar de la conciencia. Porque esa evolución del ser humano, al final son, voy a decirlo de esta manera, 4 gatos. No puedes comparar 4 gatos, aunque sean muy malos, con miles de millones de personas evolucionando. ¿Quién sabe hasta dónde puede llegar el conocimiento del ser humano y su evolución de la conciencia? Porque a lo mejor ellos, termino y te hago la pregunta, perdona por el desarrollo, pero oye, me gusta, por eso me rodeo de gente, seres humanos intelectuales, porque a uno le levantan bien. A lo mejor ellos están prisioneros en ciertos conocimientos, ya veremos cuáles son, ahora ahí te voy a ir la pregunta, ciertos conocimientos y necesitan ese despertar de la conciencia de la humanidad para poder, cuando se descubra, robar ese conocimiento y luego ya usarlo para ellos y bloquear evidentemente al ser humano y que nunca lo descubra. La pregunta es si crees que esta premisa puede tener cierta verdad,
¿cuáles serían esos conocimientos que las élites oscuras tanto ansían? Arturo Sala. Bueno, principalmente en cuanto a ciencia, sin duda, toda la física del éter, toda la biología basada en el naturalismo, por supuesto, conocer la verdadera homeopatía, la verdadera medicina tradicional china, el ayurveda, todo esto ellos lo ansían y lo tienen. Pero antes has hecho una cosa que a mí me gustaría comentarte, una experiencia personal, que has hablado del poder del humano. Mira, yo cuando estaba haciendo la carrera hice una asignatura de campus en la Facultad de Filosofía que se llama Filosofía de la Ciencia, y hubo un día en una clase que la profesora hizo una reflexión que a mí me llamó mucho la atención. Te estoy hablando cuando tenía 20 y pico años y no me imaginaba ni mucho menos que acabaría escribiendo los libros que yo escribía, porque en esa época yo me creía todo lo que me contaban, entre otras cosas porque Internet todavía estaba en pañales y no había esta información. Yo siempre digo que si yo hubiera tenido 10 años menos, seguramente no hubiera terminado la carrera, pero es que si hubiera tenido 20, si ahora tuviera 30 años, no hubiera acabado la carrera seguro, porque ahora sé que lo que me contaron no es la verdad, ¿no? Pero se hizo una reflexión muy interesante por parte de la profesora que dijo, fijaros hasta qué punto el pensamiento de toda la sociedad está dominado por unos pocos hombres. O sea, nuestra sociedad es esencialmente, tiene un pensamiento basado en la lógica aristotélica absoluta. O sea, Aristóteles ha tenido una influencia en nuestra sociedad, un personaje griego que vivió hace miles de años, que a lo mejor no vivió, fue simplemente una escuela de pensamiento, pero esa escuela de pensamiento ha creado una influencia tan grande en nosotros que eso nos planteó en esa clase de filosofía, o sea, digamos, una eterna pregunta que hay en filosofía, que es el poder del hombre versus el poder de la sociedad. Y me refiero al hombre individual que se construye a sí mismo. Yo me quedé con esa sensación y cuando he empezado a estudiar a todos estos científicos, algunos de los cuales cambiarían completamente todo lo que está escrito en libros de biología, o sea, lo que descubrió el doctor H, cambia completamente la medicina. Y lo descubrió un hombre. Eso ahí es donde voy. Ahí es donde voy, en que tomemos la conciencia, porque yo he leído cosas que se me han caído los libros de las manos, es decir, vamos a ver, este hombre en 20 años, ¿cómo pudo descubrir todo esto? O sea, un Leonardo da Vinci, por ejemplo, ya no me voy a un caso de un científico proscrito, me voy a algo que todo el mundo pueda entender. La genialidad que tuvo este hombre solo es impresionante. Pero lógicamente, esto es complejo, es una respuesta compleja de explicar. Pero yo lo que sí te digo es que si hoy en día pudiéramos construir el conocimiento de una sociedad totalmente nueva, lo podríamos hacer a partir de las fuentes de máximo 20 personas. 20 personas. O sea, yo podría construir una nueva biología con Besham, con Enderlin, con Reich, con Nassens, que son nombres que deberían de sonar más, por eso hablo de esta masa crítica que yo considero que debe de aparecer y para eso estoy haciendo este curso, para que la gente aprenda esta cultura general básica mínima que yo considero que es esencial. Dr. Kremer, por supuesto Nikola Tesla, Wilhelm Reich, Victor Schauberger. Te estoy diciendo unos cuantos, podría llegar a 20. Con estos 20 nombres, 20 personas, incluso si me dices, no, mira, entre tú y yo solamente quiero 5, pues te podría dar 5 personas que de los 10.000 millones cambiarían completamente todo como vivimos hoy en día, pero absolutamente, o sea, absolutamente. Entonces, por ejemplo, es que solamente te voy a citar un ejemplo. La idea de que los combustibles fósiles, los hidrocarburos son combustibles fósiles. El hidrocarburo, como su nombre indica, es carbono e hidrógeno. Cuando yo miro planetas como Júpiter, Saturno o Urano, tienen unas cantidades de hidrocarburos, en particular de metano, enormes. La idea de que los hidrocarburos pueden proceder de la desintegración de plancton y plantas es completamente estúpida. Es una idea completamente estúpida, porque solamente hace falta observar la composición química de todos los derivados del petróleo y en particular los hidrocarburos para darse cuenta de que es una molécula demasiado simple para que solamente la vida la haya podido generar. Entonces, una de las grandes cosas que se han tapado es que si en la Tierra hay un 15% de la superficie que son cuencas sedimentarias, que es el único lugar donde, de acuerdo a esta teoría, deberían de haber combustibles fósiles, pues hoy en día se está sacando petróleo de zonas de montañas
de lugares donde no hay cuencas sedimentarias, demostrando que esto es completamente falso. Y esto está ocurriendo en nuestra cara. O sea, esto está ocurriendo en nuestra cara. O sea, la idea de que nosotros podamos, por ejemplo, llegar a 15 kilómetros de profundidad, que es una idea que hace años que se conoce, hay sistemas para hacer agujeros a mucha más profundidad, nos permitiría sacar mares de hidrocarburos que no nos acabaríamos nunca. Y te estoy citando esto como un ejemplo. No quiero, ahora, no he venido aquí a hablar de los hidrocarburos, ¿me explico? Te he citado solamente un ejemplo de un científico que se llamaba Thomas Gold, que refutó completamente toda la teoría de los combustibles fósiles, que es una teoría que se inventa el señor Rockefeller, que en el año 1893, cuando hay una convención de químicos, les dice, oiga, ustedes hagan lo que quieran, pero yo les voy a poner todo el dinero que haga falta para que digan que el petróleo es un combustible fósil. ¿Por qué? Porque este hombre ya jugaba con lo que juegan esta gente, que es con la dichosa escasez. Y estos científicos nos han hablado de que esa idea de la escasez es profundamente falsa. La escasez ha sido siempre creada deliberadamente. Deliberadamente. Y esto empieza en 1893 cuando el señor Rockefeller coge a todos los químicos y dice, ustedes a partir de ahora tienen que decir que los hidrocarburos son combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque quiero jugar con una estrategia corto, medio, largo placista, que sería muy larga de explicar, y geoestratégica para dominar el mundo con esto nuevo material que en ese momento era el petróleo. Y eso es un ejemplo, ¿eh? Quiero que la gente no quiero ir ahora a lo concreto ahora de esto. Quiero solamente citarlo como ejemplo para despertar el hecho de que un solo científico, como fue Thomas Gold, escribió un libro donde refutaba completamente todo esto. Pero aquí ocurre algo que es muy importante. Cuando tú hablas, tienes que pensar si los demás están dispuestos a escuchar. Y lamentablemente el 90% de la sociedad no está dispuesta a escuchar o no quiere aceptar que vive en un mundo de mentira, que no tuviéramos un conocimiento que pudiera cambiar el mundo. Por eso yo creo mucho en la libertad del hombre. Creo mucho en que un individuo puede cambiar a millones. Porque la historia, tanto la oficial como la alternativa, porque esto a mí me vino de una... Yo salí de esa clase de filosofía con los ojos abiertos pensando, hostia, nunca se me había ocurrido pensar hasta qué punto nuestra sociedad está profundamente influenciada por Kant, Nietzsche, Aristóteles y 4 filósofos. O sea, hasta qué punto 4, no sé, podríamos hacer una enciclopedia de 1000 personas que han moldeado completamente el pensamiento de la sociedad moderna. Entonces, por eso creo tanto en el individuo y tanto en el despertar individual. Y por eso me molesta tanto cuando la gente dice, es que son 4, con el sentido de que no tienen nada que hacer, pero es que 4 pueden cambiar el mundo. Arthur, te voy a confesar algo. Yo siento que puedo cambiar el mundo. No sé si yo individualmente, pero seguro que colectivamente. Al final llego al invitado y llego a las personas. Vamos a suponer, por tanto, que que está creado ese caldo de cultivo mínimo, ¿no? Mi trabajo cada noche es de pico pala, vamos a elevar la conciencia, vamos a elevar la conciencia, vamos a elevar la conciencia, se trata y hay que trabajar duro porque es muy complejo, es decir, es una sociedad muy dormida donde aquí solo puedo hablar de salseo y sensacionalismo, también desde el punto de vista de la disidencia y del despertar que tú decías, es mucho más sencillo, si yo hablo todo el día sobre rituales oscuros y siniestros de las logias super chungas malotas, tendría aquí 1 billón de espectadores. Porque lo cringe, lo oscuro, lo siniestro vende. ¿Por qué? Eso ya es otra cuestión, se ha modulado cognitivamente. Con lo cual, hablar de dones y talentos y desarrollo de los mismos es difícil. Pero bueno, en eso ando cada noche jugando la comba. Vamos a suponer que hay un caldo de cultivo, Arthur, suficiente para que se eleve la conciencia del ser humano. Quisiera que nos pudieras contar en varios puntos, pero te voy citando uno a uno, tampoco infinito, sino otro día agendamos otra charla. ¿Qué conocimiento ya revelado a día de hoy, ya sea por un científico que lo callaron, lo compraron o lo que sea, puedes dar a la sociedad que le haga... bueno, voy a empezar con esta. Que le haga despertar. Algo, lo acabas de decir lo de los dinosaurios, muy interesante. Sí, eso yo creo que ya de primero de no mearse encima. Pero uno que si lo das,
Ahora mismo hay 400 personas en directo viéndote en Twitch, en YouTube suelo tener miles, entonces, cuando lo consiga editar. Entonces, para esas personas, ¿qué conocimiento puedes dar a cualquier persona que diga, ¿cómo? A ver, ¿qué? Que le haga despertar, que le haga elevar su conciencia. ¿Qué conocimiento de qué científico? Supongo que será así, bueno, de otro ámbito, quien sea, quien sabe, puedes dar para elevar la conciencia y despertar a la persona que te está viendo. ¿Cuál sería? Pues es una pregunta un poco compleja, porque, como te he dicho, son varios, ¿no? Yo podía citar, por ejemplo, leer los textos originales de Wilhelm Reich si alguien quiere entender el contexto de cómo se manipuló la ciencia en el siglo XX. Reich es un clarísimo ejemplo, ¿no?, de esto. Si nos fuéramos al siglo XIX, por ejemplo, te hablaría de dos personajes que han sido muy importantes. El primero fue Béchamp, que nos dio otra visión completamente de la vida. Béchamp es un científico que realmente fue alguien increíble. Samuel Hahnemann, recuperar los verdaderos textos homeopáticos de Samuel Hahnemann, las leyes, comprender los miasmas, comprender la ley de la sucución, que nos permite comprender. Mira, la homeopatía se la ha atacado muchísimo, muchísimo. Pero hay una cosa que es evidente. Las plantas y los animales no mienten. No mienten. Entonces, se han hecho muchísimos experimentos en agrohomeopatía que han verificado que en altas diluciones de ciertas sustancias, estas tienen un efecto en los cultivos irrefutable. Entonces, muchas veces cuando se ha, digamos, atacado la homeopatía por parte del cientificismo, no se ha querido entrar en este aspecto. Entonces, por ejemplo, si tú lees los textos, si tú lees el Orgonón, que es un libro que publica Samuel Hahnemann, donde explica estas bases de las teorías homeopáticas clásicas, te cambia completamente lo que pueda contar un médico alópata, completamente. Pero si nos vamos al siglo XVII, yo reivindico sin duda Paracelso. Paracelso fue el gran médico de nuestra sociedad, que en el Paragranum, que es un libro maravilloso, ya explica que toda planta, todo mineral, se rige por 7 regímenes que están vinculados directamente con los 7 planetas del firmamento, en sentido astrológico. Me refiero a Luna, Mercurio, Venus, entendidos en el sentido astrológico, ¿no? Es decir, él vinculó los misterios menores de la alquimia y de la espagiria con los misterios mayores de la astrología, estableciendo un puente. Pero si nos vamos al conocimiento del antiguo Egipto, entonces sí que ya nos estalla completamente la cabeza cuando leemos un autor moderno que se llamaba Schwaller de Lubitsch, que publicó una serie de libros sobre la metafísica de los egipcios, sobre su profundísimo conocimiento del alma humana, que muchas veces se confunde con el espíritu, y que no es verdaderamente así. El alma es lo que verdaderamente encarna. En alquimia está representada por el principio del mercurio, mientras que el espíritu es aquello que está ya conectado con la totalidad y que contempla todas las encarnaciones de esta alma, en lo que se ha venido a llamar la metempsicosis, ¿no? Entonces, esto estaba explicado ya por los antiguos, con una precisión increíble en sus textos, que eran en sus templos, perdón, hay textos que nos hablan de estos misterios del alma humana y nos los describen con una percepción que es imposible que esa gente no vivieran esa realidad, ¿vale? Entonces, hay muchos textos que pueden cambiar completamente la visión del mundo, completamente. Te he citado algunos, ¿no? Reich, porque en particular puedes comprender esas 3 grandes corrientes materialistas que han dominado el mundo, que han sido socialismo, capitalismo y comunismo, que en realidad para mí son 3 aspectos de una misma realidad. Y como ellos han tratado de dominar el alma humana, cómo ha habido toda una perversión. Wilhelm Reich era un psicoanalista que siguió la corriente de Sigmund Freud, pero en un momento dado se separó, ¿no? Pues aquí podríamos ir al origen del psicoanálisis, que fue un origen luminoso, pero cómo después se pervertió completamente, ¿no? Hasta que un sobrino de Freud fue el que creó el moderno concepto de las relaciones públicas, ¿no? Al antípodes completamente de un vitalista como Reich,
que se enfrentó con Freud cuando le dijo, no, realmente el individuo es más poderoso que la sociedad. El individuo no se tiene que adaptar a la sociedad, eso es mentira. Es el individuo el que es realmente poderoso de cara a la sociedad. Y ese fue el enfrentamiento entre Freud y Reich. Reich, por ejemplo, es alguien que te despierta la conciencia de la perspectiva de lo que vivimos en el siglo XX. Pero es que han habido muchos más, ¿no? Muchísimos más. Yo recomiendo a todo el mundo textos clásicos. Primero tenemos que conocer textos originales. Recomiendo, pues hay varios libros que yo siempre he recomendado, por ejemplo, La alquimia de las plantas medicinales de Manfred Junius, que es un libro de espagiria operativa impresionante. No sé, yo te he citado algunos ejemplos, no tienen por qué ser estos, ¿no? Pero me parecen los más significativos. A veces, Arthur, cuando hago una pregunta me vuelve un poquito rimbombante. Mis detractores me llaman sobreactuado. No lo haré en la siguiente porque al final quiero hacerlo lo más sencillo posible para que nos explotes a todos la cabeza. Has hablado de muchos conceptos, pero no has hablado de uno, que sí que lo has citado, el éter. ¿Qué es el éter? ¿Para qué sirve? Desde lo más micro a lo más macro y bueno, todo lo que puedas hablarnos sobre él, porque al final no quiero manipular mucho la pregunta y que nos hagas elevar nuestra conciencia. No sé si será muy peligroso, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. ¿Qué es el éter? A ver, si yo me sitúo en el siglo XVIII, todo el conocimiento médico que existía en ese momento en China, en la India y en todos los países del mundo, y por supuesto dentro de nuestra sociedad, y lo podemos ver en Paracelso, tenía muy claro que los seres vivos estamos impulsados por una energía no material. ¿Vale? Eso lo tenían clarísimo. Es decir, si tú a un acupuntor le dices que lo que está haciendo, o sea, un acupuntor, ¿qué hace? Coloca agujas en un determinado lugar donde hay meridianos que conectan los diferentes órganos. ¿Para qué? Para equilibrar la energía vital. La medicina moderna alopática te dice que todo eso no existe, con lo cual te está diciendo que todo lo que decían antes del método científico moderno eran estupideces. Sin embargo, estas medicinas han sobrevivido hoy en día muy manipuladas y muy controladas en la homeopatía, en la acupuntura y en otras disciplinas, y que gente que, bueno, pues se trata de formar en el Ayurveda y de buenamente hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué es la energía vital? La energía vital, esa pregunta, y ahora respondo a tu pregunta, hasta el siglo XVIII todo el mundo tenía muy claro de que lo inmaterial rige lo material, que el éter es un campo de conciencia, de energía infinito que lo baña todo y es el responsable de crear formas como plantas, animales, personas, planetas, lo que sea. El éter es lo inmaterial que lo da, forma lo material. Es solamente, y eso es lo verdaderamente dramático, donde con el advenimiento de la sociedad moderna y el establecimiento de un nuevo orden mundial que ocurre después de la Revolución Francesa, es donde todas estas cosas empiezan a dudarse y después a eliminarse completamente del conocimiento, en particular con Descartes. Descartes es el primero que te dice que solamente existe la res cognitas, la res que piensa, y todo lo demás, la res extensa, funciona per se. O sea, eso es, desde cualquier perspectiva, es el cartesianismo es reducir al hombre a una máquina, reducir solamente a lo que tú puedes ver, medir y contar, y en lo meramente cuantitativo. Pero lo cualitativo, digamos, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, todo esto se encerró en lo que se llaman las ciencias sociales y se separó un conocimiento de otro, lo empírico, lo medible y lo demás, respecto a lo social y lo económico, que está basado pues en esa división que crea Descartes, ¿no? Entonces, ¿qué es el éter? Pues es lo que te respondo. Es algo que para cualquier persona en el siglo XVIII sería lo evidente, para cualquier sociedad tradicional sigue siendo lo evidente. O sea, cualquier chamán de cualquier etnia tiene muy claro que hay una conciencia que lo rige todo, y es solamente en la sociedad moderna donde nos hemos pensado de que todo viene por azar y nos llegamos a creer cosas tan absurdas como que la posibilidad de que una planta se pueda generar de manera por mutaciones al azar, que es lo que explican los biólogos académicos,
pues es una posibilidad entre un trillón. Es esa famosa metáfora que siempre se ha dicho de que es la misma posibilidad de tirar un montón de piezas al cielo y que cuando caigan se haya hecho un portaaviones, ¿no? Pues eso es lo que domina el mundo. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos esto, nos preguntamos algo que desde la perspectiva de alguien hasta hace 4 días, porque 200 años es nada, es una pregunta completamente obvia, el éter es la conciencia que domina el mundo. Y a esa relación entre el individuo y la conciencia es lo que se ha llamado Dios, que en los textos antiguos eran más bien lo que en el antiguo Egipto se llamaban los néterus, que eran las fuerzas formativas, ¿no? Las fuerzas formativas que daban lugar después a la manifestación, ¿no? Que nosotros hemos confundido muy simplonamente con dioses, ¿no? El éter era el conocimiento de los antiguos y que hoy en día estamos recuperando en esta época postmaterialista. Pero el éter lo es todo, el éter es energía, es información, es una naturaleza que sabe perfectamente lo que se hace continuamente, tiene una inteligencia, eso es que no podemos dudar de esas cosas, no sé si me explico, porque no tiene ningún sentido. Es que una sociedad que duda de eso, duda hasta de la dualidad cósmica, duda que pueda existir el yin y el yang, el calor y el frío, como parece que este gobierno nos quiere hacer pensar, ¿no? Que hasta podemos dudar de eso, ¿no? Ya, supongo que ya te refieres un poco a lo que me refiero, ¿no? Entonces, es que estamos perdidos como sociedad. O sea, entonces, ¿qué es el éter? Pues es lo que te digo, es energía, es conciencia, es información. Cuando un animal tiene un instinto para hacer algo, es porque está conectado con un campo de conciencia que sabe lo que tiene que hacer y sabe el lugar que ocupa ese animal en el universo, qué función tiene, ¿no? Desde la perspectiva de las ciencias naturales, pues todas las plantas están en simbiosis. No existen plantas buenas o plantas malas, ¿no? Entonces, esto es un concepto moderno. Esto es un concepto de esta sociedad que vivimos. Artur, te voy haciendo las últimas preguntas. Igual que hay mucho primado negativo o mensaje subliminal o indirectas con grandes filósofos, me gustaría saber cómo puedes sincronizar el que te voy a citar ahora con el contexto y el paradigma en el que vivimos. Platón, y su caverna de Platón. El ser humano sigue mirando sombras. Esas sombras ya se va modernizando también. Esto hay que mirarlo porque ahora nos van a poner gafas de realidad virtual para poder ver las sombras bien. Ya dentro de la caverna, digo de tu casa, digo de tu ciudad de 15 minutos, perdón, es que me lío con agendas de, bueno, otras agendas. Entonces, el ser humano sigue en esa caverna y esa elevación de conciencia, si se da y no la roban o no consiguen robarla toda o qué sé yo, ¿qué hace? Salimos de la caverna y ¿hacia dónde vamos? ¿Otra dimensión Bueno, fuera del planeta? ¿En qué momento estamos de la caverna de Platón según lo que hemos ido hablando y hacia dónde podríamos ir si salimos de esa bueno, misma pues caverna? es una buena pregunta porque en la antigüedad en Grecia se decía que con Platón podías llegar a un nivel de misterios que llamaban los misterios menores y sin embargo con Pitágoras podías ascender a algo superior que eran los misterios mayores. Primero, el primer misterio menor es darte cuenta que la realidad que vives es efectivamente una proyección de una realidad superior. Tú no estás viendo la realidad como es, tú la estás viendo tal como tú la percibes. Pero el hecho de que tú estés viendo una proyección de la realidad, que es lo que te dice Platón en su mito de la caverna, significa que luego hay algo más allá. Y algo más allá es el sentido que tiene que te hayan puesto en esa caverna. Y el sentido que te han puesto para que te hayan puesto en esa caverna es para que en cientos o miles de encarnaciones experimentes todos los estados de esa conciencia. Y eso es lo que decía Pitágoras. Pitágoras hablaba de ese misterio mayor, de ese salto al vacío que el alma, profundamente cansada de tantas encarnaciones y de experimentar tantas veces la dualidad, se cansa de eso y decide el regreso a la fuente. Entonces, yo a Platón lo sitúo en un nivel, ni mejor ni peor, simplemente Platón es un discurso para aquel que se cansa de sufrir en esta vida, que ve que la realidad no es la que nos han contado. Ese es un primer nivel, pero luego hay un segundo nivel, que es el nivel del misterio mayor, que ahí es donde estarían las escuelas pitagóricas y donde estaría pues los misterios de Eleusis, que se han hablado también en las tradiciones órficas, que es
el paso que va más allá una vez tú sales de eso que en la modernidad llamamos la Matrix, pero que es un concepto que ya los antiguos griegos ya lo sabían y ya te lo decían. La caverna es la Matrix, la Matrix es la caverna de los antiguos o al revés, ¿no? Según como lo veamos, ¿no? Pero ahí es donde aparecen los textos más elevados de la antigüedad que nos dicen que esto tiene un sentido, que experimentar la dualidad ha servido para que cada alma juegue ese juego de la conciencia única, como explicaba también muy bien Enrique al final de su entrevista, y con él coincido plenamente, de experimentar todos esos estados de la conciencia, de experimentar el ser hijo, el ser padre, el ser todos los estados de la vida, la traición, todo esto hay que vivirlo. El alma humana lo tiene que vivir, porque el ser humano aprende por experiencia. Tú a un niño le puedes decir 50.000 veces que se va a caer con la bicicleta si no vigila, pero hasta que no se cae con la bicicleta y se pega ahí y le empieza a salir la sangre y el niño empieza a llorar, no ha aprendido lo que el padre le estaba diciendo. Parece que la vida funciona de esta manera, ¿no? Entonces, aprendemos, vete tú a saber el motivo que se me escapa de mis capacidades, aprendemos por la experiencia. El alma humana aprende por la experiencia. Entonces, cuando nos hemos cansado de esa dualidad, cuando nos hemos cansado de esa proyección, entonces es cuando realmente nuestra alma está preparada para dar el salto para unirse con el todo. Y eso es verdaderamente salir de la Matrix. Aceptar que todo esto ha sido un juego de una única conciencia. Quizá en el hinduismo es donde esto lo vemos mejor explicado. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos mejor explicado en el hinduismo? En el hinduismo, bueno, en el Vedanta, en los textos védicos, se dice que Brahma tiene un sueño, que es: si yo soy omnipotente y lo puedo hacer completamente, ¿qué es lo que más difícil que puedo hacer? Entonces Brahma decide jugar a autolimitarse y entonces empieza a crear diferentes formas que aparentemente están diferenciadas, pero que en realidad provienen de esa fuente original. Ese mito que nosotros podemos ver también en el Mahabharata y en los grandes textos de la antigüedad nos hablan de esto, de que hay un viaje del alma humana en diferentes encarnaciones hasta llegar a un punto en el cual el alma se da cuenta de que está viviendo una proyección, que no está viviendo una realidad, y entonces es cuando esa alma decide dar el salto hacia el espíritu, el salto hacia la unión con el todo. Y eso sería el misterio mayor. En definitiva, estamos viviendo un sueño, pero un sueño de donde se pueden dar todas las posibilidades. Y por eso yo soy optimista. Yo soy muy optimista con el futuro porque creo y sé que todo parte de una única conciencia. Y para eso es necesario darte cuenta de que estás viviendo una realidad que no es la que tú crees en tu mente individual que es. Solamente es una creencia, una proyección de una realidad superior. Arthur, penúltima pregunta. ¿El ser humano que es capaz de elevar su conciencia puede trascender la muerte física? Quisiera saber hasta qué punto esto es plausible desde un punto de vista físico y sobre todo qué ocurre, porque en ese tránsito de hacia lo que acabo de explicar está esa elevación de conciencia y cuando tú realizas ese procedimiento de una manera o de otra, conectas más o menos, veremos cómo lo conectas, con el éter. Y cuando eso pasa, pues se desarrollan de forma natural dones y talentos muy poderosos. Algunos, desde mi punto de vista, porque yo mismamente los he experimentado y los sigo experimentando a nivel amateur, Dios me libre de que voy a ser personaje de la industria Marvel o DC, pero sí que es verdad que yo tengo cierto freno de mano, porque me di cuenta de que tampoco es tan complicado elevar la conciencia y los dones y talentos que se adquieren son muy poderosos. Algunos de ellos, por ejemplo, es la conexión absoluta con el videojuego, hasta el punto de que tú eliges
como un videojuego, igual, ahí está el primero negativo también, por tanto, tú tienes tu personaje y tú puedes hacer lo que quieras con ese personaje. Y si quieres que ese personaje, porque tú eres personaje y eres co-creador de ese mundo, con lo cual si ese personaje tú le elevas la conciencia hasta el punto de decir, tienes un pensamiento muy negativo, ese pensamiento negativo puede venir a tu vida. Y al revés, yo lo he hecho de las dos maneras. Desde el punto de vista negativo, cuando todavía estaba más dormido, pero no era consciente de esto, y ahora, pues, evidentemente lo uso desde un punto de vista de, como se pueda llamar, un brujo bueno. Entonces, atraigo cosas positivas y constructivas, pero casi es instantáneo. Esta es como la más sencilla de todas. Entonces, quise saber cómo de plausible, desde un punto de vista físico, la conexión con cómo funciona el éter y la elevación de conciencia, es esto posible. Y si es así, qué dones y qué talentos se pueden desarrollar fuera de la caverna. Bueno, eso escapa un poco a mis posibilidades, pero mira, te voy a poner un ejemplo concreto. En los textos antiguos de la India se decía que el campo etérico de las personas, el cuerpo físico muere cuando mueres, pero el cuerpo etérico, por ejemplo, tarda 4 días en salir de tu cuerpo. Luego vendrá el astral, el mental y todos los demás cuerpos que constituyen el alma, ¿no? Lo que se llaman canchucas, ¿no? Pues qué casualidad, cuando se desarrolló la electroterapia y el estudio del alto voltaje, se desarrolló una cosa que se llama la fotografía Kirlian, que no sé si has oído hablar de ella, supongo que sí, No. es un tipo de fotografía que te permite ver el campo energético de un ser vivo, Ah, ¿vale? sí. Es un campo energético. Entonces se hizo un experimento que consistía, por ejemplo, en cortar una hoja de una hoja que tenga tres ramitas, como por ejemplo la que hay en la bandera de Canadá, y cuando se arrancaba esa hoja se iba viendo como el campo energético seguía y vivía durante 4 días, exactamente como nos han dicho los antiguos, ¿no? También se han hecho experimentos donde se ha visto cómo por fotografía Kirlian a cadáveres de animales e incluso de personas, se ha visto cómo efectivamente este campo etérico tarda exactamente 4 días en irse, ¿no? Entonces, cuando muere el cuerpo físico, eso lo sabemos todo, el contenedor del alma, la sal de los filósofos que llamaban los antiguos alquimistas. Luego, el cuerpo etérico se deshace y desaparece y se va al éter, digamos, universal y poco a poco se van deshaciendo los diferentes campos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que yo siento es que pues este conocimiento, este conocimiento, o sea, hoy en día, con ciencia, no con la ciencia oficial, porque esto la ciencia oficial no lo aceptará nunca, a pesar de que lo conoce perfectamente, pero oye, con el conocimiento que tenemos hoy en día, podríamos demostrar científicamente, con pruebas plausibles, de que el alma existe, de que no existe tal cosa como la muerte como la creemos, que se vuelve y todo lo demás, ¿no? Y entonces es como volver a redescubrir cómo pensaban los antiguos y haber hecho este largo viaje de 2000 años donde hemos tenido que experimentar por motivos que se escapan la dualidad, esta dualidad que ahora está exacerbadísima, ¿no? Que cuando no piensas como yo, pues automáticamente ya estás, o sea, tienes que pensar el 100% como yo y si te desvías en alguna cosa, pues ya no, yo no coincido, no tengo por qué coincidir con los las personas que invitas. En líneas generales coincide con ellos, pero con algunos no. Pero que tengamos un poco más de visión democrática de las cosas es bueno, porque en definitiva todos venimos de una conciencia que se manifiesta de diferentes maneras. Y cuando eso lo tienes muy claro, pues en tu vida tienes paz y puedes afrontar los retos de la vida y puedes valorar realmente el conocimiento de estos antiguos, ¿no? Última pregunta, Artur. Hago un paréntesis breve de por qué hago lo que hago de forma sencilla. Yo al final intento ser el más listo de la clase. Entonces, ¿yo qué pretendo? Pretendo tener la mente abierta. La mente abierta y el pensamiento crítico a tope. Pero le pongo al 100% de concentración. No para decir, concuerdo con esto. No. Sino para, desde un punto de vista inconsciente, saber con qué resueno de forma natural, sin ningún prejuicio. Eso es muy difícil hacerlo. Pero oye, es que
es lo que hago en mi día a día. Lo he ido limando, por así decirlo, ya de forma natural. Cuando estaba un pelín más dormido, así que tenía ese instinto de, no, este no me da buena espina, este sí me da buena espina, eso lo he ido limando hasta el punto de que me aporta. Porque cada invitado, de una manera o de otra, por lo que sea, como yo fluyo con la energía, está ahí para darme un mensaje a mí y a la humanidad o a la sociedad, mi audiencia, seguidores, como se quiera llamar. Es un mensaje. ¿Qué? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué mensaje me va a dar? No me interesa el 100% de la conversación porque no pretendo. ¿En qué estoy de acuerdo? No, eso es bastante, desde mi punto de vista, básico. Eh, ¿Qué mensaje me va a dar para hacerme evolucionar como ser humano? Y ese es el que necesito, sí o sí. Y con cada invitado, te imagínate, cada cantidad de invitados que tengo cada noche, me va a dar como poco, y alguno, oye, si me da ya más, ya, oye, pues tiramos la casa por la ventana, ¿no? Mensaje me va a dar para evolucionar a mí y a mis seguidores? Y por eso hago lo que hago desde un punto de vista constructivo. Cierro paréntesis. Arthur, ¿cómo es? La última pregunta. ¿Cómo es este universo? Desde un punto de vista físico, nos han secuestrado todo, nos dicen que fuimos a la luna, no hemos ido, era todo no sé, Hollywood, no se puede salir, a lo mejor, y así lo hilamos todo, necesitan esa elevación de conciencia de la humanidad para que desarrollemos algún conocimiento para que sí de verdad, no lo sé, puedan salir o llegar a no sé dónde, que no pueden o no saben, o no quieren desarrollarlo. Entonces, ¿cómo es el universo cosmológicamente? ¿Cómo es este plano? ¿Cómo son estas dimensiones? ¿Hay más dimensiones a nivel físico? ¿Con qué fluyes, Artur, en esta línea? Bueno, yo de todo lo que has dicho me baso en aquello que de alguna manera puedo demostrar y cualquiera pudiera demostrar. Por ejemplo, no sé si fuimos a la Luna, yo no sé si, yo he llegado a un momento que ya no sé si la Tierra hay un... todo eso yo ya ahí no entro porque en aquello que no puede ser útil a los demás, como decía Sócrates, mejor no hablo. Lo que sí puedo decir es que hoy en día, con la ciencia sobre todo que nos legaron los científicos románticos alemanes, sabemos que existen como mínimo dos cuerpos, que es el cuerpo etérico y el cuerpo astral. Esos dos cuerpos se pueden hacer varios experimentos que pueden demostrar que existen. Por ejemplo, este que te he explicado, pero otros muchos más, ¿no? Eh, los antiguos nos hablaban de que estamos constituidos de tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Entonces, esos cuatro elementos los podemos ver, por ejemplo, en la formación de una planta. La raíz estaría dominada por el elemento tierra. La hoja estaría dominada por el elemento agua. La flor estaría dominada por el elemento aire y finalmente el fruto estaría dominado por el elemento fuego. Entonces, cuando los astrólogos te dicen que tú estás pasando por un signo de fuego, en ese momento Marte, por ejemplo, que es un planeta de fuego, está pasando por una constelación donde está expectado también el elemento fuego, como pueda ser, por ejemplo, Aries o Leo, pues ese no es un buen momento para plantar una planta como pueda ser una patata, porque es una raíz, y sin embargo es un buen momento para plantar un árbol que te va a dar un fruto o algo de lo que tú te quieres beneficiar de un fruto. Esta es la antigua ciencia que Paracelso hablaba cuando relacionaba los misterios menores, o sea, las plantas con las asignaturas planetarias, ¿no? Y eso da lugar a un cuerpo etérico y un cuerpo astral. El cuerpo etérico está dominado por los elementos fuego, tierra, agua y aire, y el cuerpo astral está dominado por lo que los antiguos llamaban el azufre, el mercurio y la sal. ¿Vale? Que da lugar a las formas, que dan lugar a los éteres, los cuales dan lugar a la materia. Esto es una cosa que yo explico en mi curso, hago una introducción a la ciencia de Goethe, a la teoría del color de Goethe, y hablo de este conocimiento de los antiguos. Es decir, yo soy una persona eminentemente práctica. Yo estoy dentro del grupo de los que yo no sé si fueron a la luna o no fueron a la luna, pero francamente me importa un pimiento, porque ¿qué saco yo o qué gano yo con eso? O sea, a lo mejor sí que ganaría algo, pero como no lo veo, prefiero aprender cosas que pueden ser útiles para mí y también útiles para el mundo, ¿no?
Y esa se basa en un conocimiento que nos debe de enamorar, porque cuando tú descubres estos aspectos, yo los he aplicado, yo he hecho experimentos con plantas, plantándolas durante 28 días, ¿no? Y observando cómo crecen, siguiendo las fases de la luna, y he podido efectivamente comprobar que crecen de manera diferente en función del día que los plantas. Si los plantas en un día hoja, pues las hojas crecen un poco más, y si los plantas en un día raíz, pues la raíz crece un poco más y se hace un poco mejor, más simétrica, más gruesa, más... Ya te digo, yo creo que hoy en día podemos, bueno, no creo, se puede demostrar la existencia del cuerpo etérico, del cuerpo astral, y sabemos que la mente no es material, la mente no está localizada en un lugar del cerebro. Eso ya lo sabemos perfectamente. Michael Talbot lo demostró en un excelente libro, otro gran proscrito, Michael Talbot, que se titulaba El universo holográfico, en el sentido de que hemos visto que realmente los pensamientos se forman como hologramas en nuestra cabeza, ¿no? Y que incluso han habido experimentos que ha hecho el Instituto Tavistock, que es esta gentuza que hacen estas cosas, donde se ha extirpado el 98% del cerebro de una rata, pero se ha dejado un 2% crítico del cerebro, que es la parte que nunca está afectada a sus redes neuronales por nada, absolutamente por nada, que es la parte que se cree que está conectada con el alma del animal en cuestión, y se ha comprobado que ese animal podía seguir haciendo las funciones vitales esenciales, ¿no? Esto nos demostraría también que la mente no es algo local. O sea, un disco duro almacena su información de manera local. Cuando yo quiero ver una fotografía de mi disco duro y pincho, quiero ver esa fotografía, el disco duro va a leer una zona concreta el ordenador va a leer una zona concreta del disco duro y ahí te mostrará esa fotografía. El cerebro no opera de esta manera. La mente no opera de esta manera. Las emociones tampoco operan de esta manera. Entonces eso nos lleva a la pregunta, a la gran pregunta. Entonces, ¿pensamos o somos pensados? ¿Sí? Yo lo que creo firmemente es que pensamos cuando nosotros queremos escoger cosas que no dependen que dependen de nuestro libre albedrío. Es decir, yo puedo pensar si me apetece comerme mañana un croissant o una manzana o lo que sea. Pero cuando yo decido tomar una serie de decisiones de vida que afectan a la sociedad en general, si me caso, si tengo hijos, si estudio una carrera, si trabajo en un determinado sitio, como todo eso está en correlación con muchas otras líneas temporales, yo creo que ahí no pienso, yo creo que ahí soy pensado. Y hubo un gran neurólogo que se llamaba John Eccles, que fue el primer neurólogo en ganar un premio Nobel, que demostró que una cosa es la mente y otra cosa es la conciencia. Existe zonas del cerebro que están conectadas y están excitadas segundos antes de recibir un pensamiento. Es decir, si yo pienso un pensamiento justo ahora, hay zonas del cerebro que en ese momento están 3, 4, 5 segundos siendo afectadas, sus neuronas, su actividad neuronal, ¿no? Entonces, es una de las muchas demostraciones que tenemos que existe un cuerpo etérico, existe un cuerpo astral y que nuestra mente no es un campo local, sino que es un campo de conciencia donde nuestro cerebro no es nada más que una radio que en un momento dado sintoniza con algo que nosotros llamamos los pensamientos y que esos pensamientos no están alojados en nuestro cerebro. Entonces, yo creo que eso te hace ver el mundo de una manera muy diferente, ¿no? Yo ya te digo, no, me centro más, me hablan de cuarta, quinta dimensión, yo no sé lo que es la cuarta o la quinta dimensión, no lo sé. Lo que sí sé es que esto que yo te he explicado, grandes hombres de ciencia han hecho mucho trabajo para que lo para demostrarlo y para aplicarlo a la vida práctica, ¿no? Los agricultores biodinámicos plantan siempre y los hombres de campo de la antigüedad sabían perfectamente cuándo tenían que plantar, cuándo tenían que sembrar, porque estaban conectados con la naturaleza, ¿no? Estaban conectados con este éter. Entonces sabían que ese día no tocaba a sembrar, ese día tocaba recoger la fruta porque y el día que estábamos en cuarto creciente o la luna pasaba de creciente a menguante, pues decían, no, ese día mejor quédate en casa y no hagas nada, dedícate a hacer conservas porque el campo hoy es mejor no tocarlo, ¿no? Eso quiero decir que ha sido siempre así, es que hace realmente 100, 150 años que tenemos esta desconexión de estos principios, ¿no? Arthur, como somos amiguis, ya me vas a dejar que te haga otra pregunta porque no me puedes decir esto y irte así, sin más. Y como buen físico, además la vas a agradecer. Pongo un ejemplo muy absurdo con esa mosca que me está molestando a mí. Para.
Yo tengo un ejemplo absurdo, ¿eh? Para que la gente lo pueda entender. Porque con ejemplos sencillos se pueden entender ciertos conceptos a lo mejor más profundos. Yo tengo, bueno, pues no se ve en directo, pero tengo ahí una raqueta que mata mosquitos. La he Sí. recordado. Vale. Como muchas veces yo tengo un nivel de conciencia muy alto y de forma natural, o sea, no es que esté meditando y esté ahí, estás en el samsara ahí fumándote 4 porros y 20 setas. No, no, no se trata de nada extraño. Yo tengo un nivel de conciencia alto. Me ha pasado muchas veces que mi acción se ha anticipado a la acción. Es decir, mi reacción se ha anticipado a la acción. ¿Y cómo puede ser esto? Esto no se entiende. Es decir, ¿cómo puede ser que yo sepa unos segundos, a lo mejor es un segundo o 2 segundos antes, con un ejemplo absurdo que voy a poner, el de la mosca que va a la raqueta eléctrica y explota? Pues muchas veces me ha pasado de reaccionar, porque además da un chispazo, a veces no, a veces me sorprende y me asusto, ¿no? Porque de repente eso suena ¡pa! Fuerte, ¿no? Entonces, pero muchas veces, un segundo antes, ha sido mi reacción a la acción. Y eso no está bien. Entonces, hay algo que no cuadra. Y ahora vas a agradecer la pregunta. ¿Cómo funciona el tiempo? ¿Cómo funciona, como buen físico despierto que eres, la línea temporal? Porque esto no está bien. Eso es no sé si es un fallo de la Matrix, de la caverna o de qué, pero no puede ser que si tú elevas mucho la consciencia desde un punto de vista y estás más en conexión con el éter y con tu espíritu, o todo, el todo, sepas antes de lo que va a ocurrir y reacciones como tal. Eso no cuadra, ahí pasa algo. ¿Cómo fluye para un físico despierto investigador como es Artusada el tiempo? Bueno, pues mira, me gusta que hagas esta pregunta. Para eso te tengo que hablar de otro físico que se llamaba Nikolai Kozyrev, que escribió una teoría del tiempo que se oponía a la relatividad general de Einstein. Kozyrev es una persona que en los años 30 Stalin mete en un gulag y junto con todos los científicos del observatorio de Pulkovo, que es un observatorio que hay en San Petersburgo, todos mueren de hambre, excepto Kozyrev, que en el último momento, viendo que se iba a morir de hambre y de frío, se pone a rezar. Y en esa experiencia tiene un estado alterado de conciencia donde se le revela que el tiempo es en realidad una fuerza creadora. Entonces Kozyrev, años después, se pone a experimentar y lo que hace es coger una planta cuando la planta crece o cuando la planta muere con péndulos de torsión y se da cuenta de que cuando hay un aumento de entropía, es decir, cuando la planta está muriendo o cuando un hielo se está descongelando, un hielo se descongela en agua, aumenta la entropía, se da cuenta de que el péndulo de torsión tiende a moverse dextrógiramente, mientras que cuando se crea vida, se congela el agua y se crea más orden, el péndulo tiene tendencia a moverse de manera levógira. Entonces, a raíz de esto, Kozyrev dice, es curioso, es como que el tiempo sea una fuerza relacionada con la entropía o la negentropía, con el orden o con el caos. Entonces, avanzando esta idea, Kozyrev, que era un gran observador del cielo, de hecho hay un cráter en la Luna que es el cráter Kozyrev porque él fue un gran observador y un gran especialista en telescopios, decide coger un telescopio y colocarle un tapón para no ver nada, o sea, que no penetre la luz o la radiación electromagnética. Pero resulta que por ese tapón pasa una energía muy sutil que cuando él la analiza se da cuenta de que si él apunta al Sol, no donde está ahora, sino donde debería de estar, porque la luz del Sol tarda 8 minutos en llegarnos aquí a la Tierra, o eso es lo que dicen los científicos, ¿vale? Tarda 8 minutos en llegarme, pues él apunta al Sol donde el Sol estaría hace 8 minutos y se da cuenta de que en ese telescopio que tiene tapado el micro, el tapón para que no puede ver, resulta que está recibiendo una señal justo donde ahora justo ahora donde exactamente está el Sol y justo donde el Sol estaría dentro de 8 minutos. Y se da cuenta de que el péndulo de torsión de la señal eléctrica se gira también de manera dextrógira y levógira,
Con lo cual le está diciendo que la información que le viene del pasado también es una información dextrógira, mientras que la información que le viene del futuro, la que crea caos, es la que también es levógira. Entonces, él crea una teoría que se llama la mecánica causal. Todo esto lo explico en mi curso, es uno de los científicos más importantes. Pero es que cuando él apunta a Mercurio, a Marte, a todos los planetas justo en la posición donde deberían estar, a los minutos luz que se supone que la luz tarda en venirnos, encuentra también este mismo patrón de onda que lo une absolutamente todo, que no está sujeta al tiempo. Él cuando observa Júpiter, pues dice, voy a apuntar a Júpiter donde está ahora y donde estaría justo ahora, o sea, la luz de Júpiter tarda 40 minutos en llegarnos. Pues apunta justo donde Júpiter estaba hace 40 minutos. Y ahí vuelve a haber esa misma señal de dextrógira y levógira. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Pues que hay toda una teoría científica desarrollada por los rusos llamada mecánica causal, ondas de torsión, creada por este científico que se llamaba Nikolai Kozyrev, que nos dibuja una idea del tiempo que no tiene nada que ver con el tiempo que nos ha escrito Einstein. Absolutamente nada que ver. Y alguien puede decir, bueno, muy bien, ¿y esto qué aplicación práctica tiene? Pues este hombre demostró después, porque sería muy largo de contar, que el tiempo en realidad es una fuerza creadora. Y él empezó, años después, a incentivar a parapsicólogos para que investigaran la percepción de pensamientos. Entonces empezó en Rusia, en esa época, finales de los 80, a realizar experimentos con lo que se llaman los espejos de Kozyrev, de los cuales ha hablado incluso José Luis Camacho, que tiene una tendencia a potenciar los niveles de la mente, siempre y cuando tú proyectas pensamientos al futuro, creas una onda dextrógira o una onda levógira. He resumido en 10 minutos una teoría del tiempo de un científico proscrito que no tiene absolutamente nada que ver con lo que los físicos entienden por tiempo. En resumen de todo esto, el tiempo es una fuerza creadora. O sea, el universo se está creando y destruyendo cada segundo. Y la fuerza con lo que lo hace es la fuerza del tiempo. Y toda esa energía y toda esa materia que se va construyendo y destruyendo en cada instante de segundo procede del éter y de la fuerza fundamental, de la fuente. Por lo tanto, el destino no está escrito. El destino lo estamos coescribiendo todas las almas humanas en este gran experimento de Matrix o de caverna de Platón, en el cual estamos viendo esta proyección. Entonces hay una correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos. O sea, hay teorías científicas, con esto quiero decirte solo que no tienen absolutamente nada que ver con lo que a mí me explicaron en la facultad del tiempo, de los relojes que se atrasan, lo que te explican de la relatividad especial, que es una cosa que se produce en unos momentos muy concretos, pero es una teoría que después se ha querido expandir a todo y no es así. O sea, hay un conocimiento que cambia completamente lo que nos han contado. Y en particular, uno de los temas que más me gusta es el tema del tiempo. O sea, me gusta que me hagas esta pregunta para reivindicar la figura de Nikolai Kozyrev. Y como esta pregunta invita a muchos más, pero somos amiguis, pero no tanto, pues lo dejaremos para otro capítulo. Así que ante 400 personas en Twitch y espero miles en YouTube, cuéntanos, Artur Sala, dónde estás y hacia dónde vas. Un poco promoción, redes sociales, web, cursos, lo que tú quieras a modo de promoción para la gente que te está viendo y conectando con lo que estás diciendo y dónde te pueden seguir. Cuéntanos. Sí, a ver, yo tengo un canal de YouTube, tengo unos 6.000 y pico seguidores, donde a veces hago entrevistas, pero este último año no he podido mucho. Y actualmente estoy en la Living University of Terrain, realizando un curso anual de introducción a la ciencia proscrita, donde hablo de algunos de estos científicos que he hablado. Y bueno, es un espacio donde están pues, compañeros como Ana María Oliva, Almudena Zaragoza, del colectivo de Biólogos por la Verdad, reivindicando la figura de un gran biólogo que ha sido el doctor Máximo Sandín. Y bueno, pues en este momento estoy escribiendo mi quinto y mi sexto libro, donde sigo con esta aventura de hablar de los grandes científicos proscritos. Estoy escribiendo Magna Ciencia, libro 4 y libro 5. No sé cuándo los publicaré, porque más o menos he ido publicando un libro más o menos cada año o cada 2 años. Y sobre todo invito a la gente que quiera saber más, pues que se interese por el curso que estoy dando de Introducción a la Ciencia Rigurosa en la Living University of Terrain.
Y nada, si desean información, pues se lo podemos facilitar con mucho sumo gusto. Esta primera promoción, pues los alumnos han quedado muy contentos, han aprendido muchísimas cosas, han habido muchísimos debates, webinars muy, muy interesantes donde se debate de todo. Y bueno, hemos aprendido tecnologías del hidrógeno. El hidrógeno es uno de los grandes conocimientos científicos que están tapados. Hemos aprendido sobre fusión fría, sobre el hormus, que es una forma de extraer un extracto de agua de mar para agricultura que es muy bueno. Hemos visto técnicas de agricultura para análisis de suelos. Hemos visto teorías alternativas como la expansión terrestre, en geología, el petróleo abiótico, que es un tema que he tocado aquí muy superficialmente, los geopolímeros, que son las rocas que construían los antiguos, que los hacían a partir de un cemento, de un mineral reorganizado. Es un conocimiento también que tenían los antiguos, que hoy en día no lo conocemos y somos tan burros que cortamos el mármol y cortamos el granito cuando lo podríamos reaglomerar perfectamente. Se llaman los geopolímeros. Y la energía longitudinal de Tesla, la transmisión de pensamiento a nivel instantáneo. Por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, la carrera de parapsicología era una carrera universitaria, ¿no? O sea, reivindicar la parapsicología. Luego estudiamos también radiónica, que es una forma de construir unas máquinas para operar a distancia. No sé, eso es ahora mismo en lo que estoy. Lo que me motiva es seguir con mi vida, que es la vida de investigar y escribir, y el que lo desee pues puede pasarse por la academia y puede apuntarse los cursos que ahora mismo estoy dando. Pues nada, Arturo, espero que este ratito hayas estado a gusto, te haya aportado valor, lo hayas disfrutado. ¿Has estado a gusto? ¿Te ha aportado valor? ¿Lo has disfrutado? Sí, 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 me he sentido bien y bueno, y tratando de lanzar este mensaje de que tiene que haber una cultura general de esta ciencia alternativa, que la gente se debería de interesar más por la obra de todos estos hombres que yo hoy he hecho una pincelada, porque es bueno para la humanidad, es bueno que sepamos, por ejemplo, que los seres vivos somos capaces de realizar reacciones nucleares en nuestro interior, que en definitiva esto nos da una energía que nos nutre. O sea, es importante. Yo de verdad lo digo, no quiero aquí vender nada, pero sí creo que es muy importante que haya más conocimiento científico alternativo por parte de la gente que dice o afirma estar despierta, ¿no? Aquí, hablando claro. Pues nada, esperemos que la miel está hecha para la boca del asno. Así que nada, Arthur, ya lo sabes que como Bertín, pero mucho más sexy y despierto, mi casa es tu casa para dar difusión a todos tus proyectos. Y que nada, que ya te tengo en WhatsApp, hablamos para agendar más charlas sobre, lo hemos dejado ahí, ¿no? Un poco a modo trailer, teaser, qué es el tiempo, sobre todo una energía creadora. ¿Para crear qué? No me lo cuentes, pero en el siguiente capítulo lo trataremos. Arthur, que espero que este ratito haya estado a gusto y que nada, que ya sabes dónde estoy, Arthur. Un placer. Hablamos pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Que Hasta vaya bien. pronto. Hablamos. Chao. Chao, chao. Chao. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Madre mía, vaya programa hoy. O sea, 400 entrevistas, me censura, me cierra, vuelvo. Entonces, este de locos. Este de locos. En mi Telegram lo dejo todo, papi. Ya lo sabes. Ahí lo tienes. A ver, vamos a dejar las cosas de este señor que me gusta nombrar Arthur. Así. Arturo. No, Arthur. Arthur mola más. Y a ver. Vas a dejar las redes sociales, el curso. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos
atrayendo a la luz la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido